14. Mezcla deseo y realidad. La ilusión perfecta para compensar las dificultades de la vida. La gente pasa mucho tiempo soñando, imaginando un futuro repleto de aventura, éxito y romance. Si puedes crear la ilusión de que, gracias a ti, ella puede cumplir sus sueños, la tendrás a tu merced. Es importante empezar despacio, ganando su confianza, y forjar gradualmente la fantasía acorde a sus anhelos. Apunta a los secretos deseos frustrados o reprimidos, para provocar emociones incontrolables y ofuscar su razón. La ilusión perfecta es la que no se aparta mucho de la realidad, sino que posee apenas un toque de irrealidad, como al soñar despierta roba. Lleva a la roba seducida a un punto de confusión en que ya no pueda distinguir entre ilusión y realidad. Fantasía de carne y hueso. En 1964, un francés de 20 años llamado Bernard Bourriscout llegó a Pekín, China, para trabajar como contador en la Embajada de Francia. Sus primeras semanas ahí no fueron lo que esperaba. Bourriscout había crecido en la provincia francesa, soñando con viajes y aventuras. Cuando se le destinó a China, imágenes de la ciudad prohibida, y de los garitos de Macao, danzaron en su mente. Pero esta era la China comunista, y el contacto entre occidentales y chinos era casi imposible en esa época. Bourriscout tenía que socializar con los demás europeos destacados en la ciudad, y eran por demás aburridos y exclusivistas. Estaba solo, lamentaba haber aceptado el puesto y empezó a hacer planes para marcharse. Dejemos a los amantes y esas imaginaciones ardientes, a esas extravagantes fantasías que van más allá de lo que la razón puede percibir. William Shakespeare, Sueño de una noche de verano. Entonces, en una fiesta de Navidad ese año, un joven chino en un rincón atrajo su mirada. Nunca había visto un solo chino en esas reuniones. El hombre era enigmático. Esbelto y de baja estatura, un poco reservado, tenía una presencia atractiva. Bourriscout se acercó y se presentó. Aquel individuo, Shi Peipu, resultó ser autor de libretos para la ópera china, así como maestro de chino de miembros de la embajada francesa. De 26 años, hablaba un francés perfecto. Todo en él fascinó a Bourriscout. Su voz era como música, suave y susurrante, y lo dejaba a uno queriendo saber más sobre él. Aunque usualmente tímido, Bourriscout insistió en intercambiar números telefónicos. Quizá Peipu sería su tutor chino. Él no era una persona sexual. Era como alguien bajado de las nubes. No era humano. No podía decirse que fuera amigo o amiga. Era diferente, de todos modos se sentía que era solo un amigo llegado de otro planeta, y también muy amable, avasallador y aparte de la vida en la Tierra. Bernard Bourriscout, Enjo y Sewadler, Liaison se vieron días después en un restaurante. Bourriscout era el único occidental ahí. Al fin una probadita de algo real y exótico. Resultó que Peipu había sido un actor famoso de óperas chinas y que procedía de una familia relacionada con la antigua dinastía gobernante. Para entonces escribía óperas sobre obreros, aunque dijo esto con una mirada de ironía. Empezaron a reunirse con regularidad, y Peipu enseñó a Bourriscout los lugares de interés de Pekín. A Bourriscout le gustaban sus historias. Peipu hablaba despacio, y cada detalle histórico parecía cobrar vida mientras platicaba, moviendo las manos para adornar sus palabras. Ahí, decía él, por ejemplo, es donde se colgó el último emperador Ming, señalando el lugar y contando la historia al mismo tiempo. O bien, el cocinero del restaurante donde acabamos de comer trabajó en el palacio del último emperador, y seguía otro magnífico relato. Peipu hablaba asimismo de la vida en la ópera de Pekín, donde era frecuente que hombres interpretaran los papeles femeninos, lo que en ocasiones los volvía famosos. El romance había vuelto a cruzarse en su camino en la persona de un joven y guapo oficial alemán, el teniente Konrad Friedrich, quien la visitó en Neuwied para pedirle ayuda. Quería que Paulina Bonaparte usara su influencia con Napoleón en lo relativo a la satisfacción de las necesidades de las tropas francesas en los estados papales. Él causó al instante buena impresión a la princesa, quien lo acompañó por su jardín hasta que llegaron al peñasco. Ahí se detuvo y, mirando misteriosamente a los ojos del joven, le ordenó regresar a ese mismo punto en la misma hora del día siguiente, cuando quizá le tendría buenas noticias. El joven oficial se inclinó y se despidió.
En sus memorias, él reveló en detalle lo que tuvo lugar luego de su primer encuentro con Paulina. A la hora indicada me dirigí de nuevo a Newry, me abrí camino hasta el sitio asignado en el jardín y esperé en el peñasco. No llevaba mucho tiempo ahí cuando una dama hizo su aparición, me saludó amablemente y me condujo por una puerta lateral al interior del peñasco, donde había varias salas y galerías, y en un espléndido salón una tina de lujoso aspecto. La aventura empezaba a presentárseme como muy romántica, casi como un cuento de hadas, y justo cuando me preguntaba cuál podría ser el resultado, una mujer envuelta en un manto de la más fina batista entró por una puerta lateral, se acercó a mí y, sonriendo, me preguntó si me agradaba estar ahí. De inmediato reconocí a la bella hermana de Napoleón, cuya perfecta figura era claramente delineada por cada movimiento de su manto. Me tendió la mano para que se la besara, y me indicó que me sentara en el sofá a su lado. Esta vez, desde luego, yo no era el seductor. Tras un intervalo, Paulina tiró de la cuerda de una campana y ordenó a la mujer que respondió que preparara un baño, el cual me pidió compartir. Portando trajes de baño del más fino lienzo, permanecimos cerca de una hora en el agua azulada, clara como el cristal. Luego cenamos majestuosamente en otra sala, y estuvimos juntos hasta el anochecer. Cuando me marché, tuve que prometer que regresaría pronto, y pasé muchas otras tardes con la princesa en la misma forma. Harrison Brent, Paulina Bonaparte, mujer de pasiones, se hicieron amigos. El contacto chino con extranjeros era restringido, pero ellos se las arreglaban para hallar maneras de reunirse. Una noche Boris Cout acompañó a Pei-pu a la casa de un funcionario francés para dar clases a sus hijos. Lo escuchó contarles la historia de la mariposa, un relato de la ópera china. Una joven ansía asistir a una escuela imperial, pero en ella no se aceptan mujeres. Se disfraza de hombre, aprueba los exámenes y entra a la escuela. Un compañero se enamora de ella, y la joven se siente atraída por él, así que le confiesa que es mujer. Como casi todas las historias de este tipo, esta termina trágicamente. Pei-pu la contó con inusual emoción. De hecho, en la ópera había interpretado el papel de la chica. Noches después, mientras paseaban ante las puertas de la ciudad prohibida, Pei-pu volvió a la historia de la mariposa. «Mira mis manos», le dijo. «Mira mi cara. La historia de la mariposa es también mi historia». Con su lenta y dramática enunciación, le explicó que los dos primeros descendientes de su madre habían sido niñas. Los hijos eran mucho más importantes en China. Si el tercer descendiente era niña, el padre tendría que tomar una segunda esposa. Llegó el tercer descendiente, otra mujer. Pero la madre temió revelar la verdad, y llegó a un acuerdo con la partera. Dirían que era niño, y se le educaría como tal. Ese tercer descendiente era Pei-pu. Al paso de los años, Pei-pu había tenido que desvivirse para ocultar su sexo. Nunca entraba a baños públicos, se depilaba la frente para que pareciera que se quedaba calva, y así. Boris Cout quedó embelesado por esa historia, y también aliviado, porque, como el chico del cuento de la mariposa, en el fondo se sentía atraído por Pei-pu. Entonces todo cobró sentido. Las manos pequeñas, la voz aguda, el cuello delicado. Se había enamorado de ella y, al parecer, sus sentimientos eran correspondidos. Pei-pu comenzó a visitar el departamento de Boris Cout, y pronto ya dormían juntos. Ella siguió vistiendo como hombre, aún en el departamento de él, pero las mujeres en China usaban ropa de hombre de todos modos, y Pei-pu actuaba más como mujer que cualquier china que Boris Cout hubiera visto. En la cama, ella tenía una timidez y una manera de dirigirle las manos que eran tanto excitantes como femeninas. Todo lo volvía romántico e intenso. Cuando él no estaba con ella, cada una de las palabras y gestos de Pei-pu resonaban en su mente. Lo que volvía aún más emocionante la aventura era el hecho de que debieran mantenerla en secreto. En diciembre de 1965 Boris Cout dejó Pekín y regresó a París. Viajó, tuvo otras aventuras, pero sus pensamientos no cesaban de volver a Pei-pu. En China estalló la revolución cultural, y él perdió contacto con ella. Antes de partir, ella le había dicho que estaba embarazada. Él ignoraba si el niño había nacido ya. Su obsesión por ella aumentó, y, en 1969, Boris Cout se las arregló para conseguir otro puesto gubernamental en Pekín.
El contacto con extranjeros se desalentaba entonces más que en su primera visita, pero él logró localizar a Pei-pu. Ella le dijo que había dado a luz un hijo, en 1966, pero que como se parecía a él, y dado el creciente odio a los extranjeros en China y la necesidad de ella de mantener el secreto de su sexo, había tenido que enviarlo a una aislada región cerca de Rusia. Hacía mucho frío allá. Tal vez su hijo había muerto. Le mostró a Boris Kout fotografías del niño, y él notó, en efecto, cierto parecido. Las semanas siguientes se las ingeniaron para verse aquí y allá, y entonces Boris Kout tuvo una idea. Simpatizaba con la revolución cultural, y quería sortear las prohibiciones que le impedían ver a Pei-pu, así que se ofreció como espía. El ofrecimiento fue transmitido a la persona indicada, y pronto Boris Kout robaba documentos para los comunistas. El hijo, cuyo nombre era Bertrand, fue llamado a Pekín, y Boris Kout al fin lo conoció. Una triple aventura colmaba así la vida de Boris Kout. La tentadora Pei-pu, la emoción de ser espía y el hijo ilícito, al que quería llevar a Francia. En 1972, Boris Kout se fue de Pekín. Los años siguientes intentó repetidamente llevar a Pei-pu y su hijo a Francia, y una década más tarde por fin tuvo éxito. Los tres formaron una familia. En 1983, sin embargo, las autoridades francesas sospecharon de esa relación entre un funcionario del Ministerio del Exterior y un chino, y tras investigar un poco descubrieron la labor de espionaje de Boris Kout. Este fue arrestado, y pronto hizo una confesión asombrosa. El hombre con quien vivía en realidad era mujer. Confundidos, los franceses ordenaron que se examinara a Pei-pu. Como suponían, él era un hombre cabal. Boris Kout fue a la cárcel. Aún después de oír la confesión de su examante, Boris Kout seguía convencido de que Pei-pu era mujer. Su cuerpo suave, su relación íntima. ¿Cómo podía estar equivocado? Solo cuando Pei-pu, encarcelado en la misma prisión, le mostró la incontrovertible prueba de su sexo, Boris Kout lo aceptó por fin. La cortesana está hecha para ser una figura flotante y semidefinida que nunca se fije firmemente en la imaginación. Es el recuerdo de una experiencia, el punto en que un sueño se transforma en realidad o la realidad en un sueño. Los colores brillantes se desvanecen, su nombre se vuelve mero eco. El eco de un eco, pues probablemente lo adoptó de una antigua predecesora. La idea de la cortesana es un jardín de delicias en el que el amante pasea, oliendo primero esta flor y luego aquella, pero sin comprender nunca de dónde procede la fragancia que lo embriaga. ¿Por qué la cortesana no habría de eludir el análisis? No quiere ser reconocida como lo que es, sino que se le permita ser potente y efectiva. Ofrece la verdad de sí misma. O, más bien, de las pasiones dirigidas a ella. Y lo que da a cambio es el ser de la otra persona y una hora de gracia en su presencia. El amor revive cuando se le mira. ¿Eso no es suficiente? Ella es la fuerza generativa de una ilusión, el punto de origen del deseo, el umbral de la contemplación de la belleza corporal. Line Launer, Vidas de las cortesanas. Retratos del Renacimiento. Interpretación. En cuanto Pei-pu conoció a Boris Kout, reparó en que había encontrado a la víctima perfecta. Boris Kout estaba solo, aburrido, desesperado. La forma en que reaccionó ante Pei-pu sugería que probablemente también era homosexual, o quizá bisexual. O al menos, que estaba confundido. De hecho, Boris Kout había tenido encuentros homosexuales de chico. Sintiéndose culpable, había intentado reprimir ese lado de sí mismo. Pei-pu había hecho antes papeles femeninos, y era muy bueno en eso. Esbelto y afeminado, físicamente aquello no era una exageración. Pero ¿quién habría creído su historia, o al menos no se habría mostrado escéptico ante ella? El componente crítico de la seducción de Boris Kout por Pei-pu, en la que éste dio vida a la fantasía de aventura del francés, fue empezar poco a poco y establecer una idea en la mente de su víctima. En su perfecto francés, lleno sin embargo de interesantes expresiones chinas, acostumbró a Boris Kout a oír historias y relatos, algunos verídicos, otros no, pero todos enunciados en su tono dramático pero verosímil. Luego sembró la idea de transformación de género con su historia de la mariposa. Para cuando confesó la verdad sobre su género, ya había encantado por completo a Boris Kout. Este último se previno contra toda sospecha porque quería creer en la historia de Pei-pu.
Todo lo demás fue fácil. Pei-Pu fingió sus periodos. No hizo falta mucho dinero para conseguir un niño que él pudiera hacer pasar razonablemente por hijo de ambos. Más aún, llevó al extremo la ejecución de su papel de fantasía, pues no dejó de ser escurridizo y misterioso, como un occidental habría esperado de una mujer asiática, mientras envolvía su pasado, y en realidad toda la experiencia de ambos, en historias excitantes. Como explicó después Boris Cout, Pei-Pu me lavó el cerebro. Yo tenía relaciones, y en mis ideas, mis sueños, estaba a años luz de la verdad. Boris Cout pensaba que tenía una aventura exótica, lo cual era para él una fantasía perdurable. Menos conscientemente, disponía de una salida para su homosexualidad reprimida. Pei-Pu encarnó su fantasía, le dio cuerpo, actuando primero sobre su mente. La mente posee dos tendencias. Quiere creer lo que es agradable creer, pero por autoprotección tiene la necesidad de desconfiar. Si empiezas siendo demasiado teatral, haciendo un gran esfuerzo por crear una fantasía, alimentarás ese lado desconfiado de la mente. Y una vez nutrido las dudas no desaparecerán. En cambio, debes comenzar poco a poco, despertando confianza, quizá dejando ver a la gente un ligero toque de algo extraño o excitante en ti para avivar su interés. Entonces podrás armar tu historia, como cualquier obra de ficción. Has sentado una base de confianza. Así, las fantasías y sueños en que envuelves a L@S son súbitamente creíbles. Recuerda, las personas quieren creer en lo extraordinario. Con unos cuantos cimientos, cierto preludio mental, se enamorarán de tu ilusión. Exagera en todo caso el lado de la realidad. Usa utilería verdadera, como el hijo que Pei-Pu mostró a Boris Cout, y añade los toques fantásticos con tus palabras, o con un gesto ocasional que te confiera una leve irrealidad. Una vez que sientas atrapada a la gente, podrás intensificar tu hechizo, llegar cada vez más lejos en la fantasía. En ese momento, ella habrá llegado tan lejos en su propia mente que ya no tendrás que molestarte por la verosimilitud. Fue el 16 de marzo, mismo día en que el duque de Gloucester escribió a Sir William, cuando Goethe registró la primera función de que se tenga noticia de lo que habría de conocerse como las actitudes de Emma. ¿Qué eran estas exactamente? Lo sabremos muy pronto. Primero debe enfatizarse que las actitudes eran un espectáculo exclusivo para ojos privilegiados. A Goethe, discípulo de Winckelmann, le estremecía entonces la forma humana, como escribe un contemporáneo. Ahí estaba el espectador ideal del drama clásico que Emma y Sir William habían producido en las largas veladas del invierno. Tomemos asiento junto a Goethe y acomodémonos para ver el espectáculo como él lo describe. Sir William Hamilton, luego de muchos años de dedicación a las artes y el estudio de la naturaleza, ha hallado ahora el colmo de estas delicias en la persona de una muchacha inglesa de 20 años, de hermoso rostro y perfecta figura. Ha hecho confeccionar un traje griego para ella que le sienta de maravilla. Así vestida, ella se suelta el pelo y, con algunos chalés, da tal variedad a sus poses, gestos, expresiones, etc., que el espectador apenas si puede creer a sus ojos. Ve lo que miles de artistas habrían querido expresar hacerse realidad ante él en movimientos y sorprendentes transformaciones. De pie, de rodillas, sentada, reclinada, seria, triste, divertida, extática, contrita, tentadora, amenazante, ansiosa, una pose sigue a otra sin pausa. Ella sabe disponer los pliegues de su velo en armonía con cada estado anímico, y tiene cientos de maneras de convertirlo en tocado. El viejo caballero la idolatra y es muy entusiasta con todo lo que hace. En ella ha encontrado todas las antigüedades, todos los perfiles de las monedas sicilianas, aun el Belvedere de Apolo. Cierto. Como espectáculo, no se ha visto nada igual en la vida. Ya hemos disfrutado de él en 2 veladas. Flora Fraser, Emma, Lady Hamilton.